diseñas fundamentalmente diseño editorial. Sí. ¿Pero porque te interesa especialmente eso o porque es el trabajo que te llega normalmente? Me interesa especialmente y para que sea el que me llega es por lo que he estado trabajando los últimos años. O sea, no es lo que me llegaba de primeras. Creo que es complicado que te llegue de primeras la especialización que la que te gustaría trabajar. Te admiro. O sea, no, jamás me plantearía yo como un placer hacer un libro. Pero, no sé, le veo tantas letras Sí. y unas detrás de otras, en fila. Pero está bien, Sí, ¿no? de todas formas, esto es lo que me interesa ahora, que tampoco digo de esta agua nunca beberé ni en el futuro me vaya a dedicar a otras cosas. Yo creo que el poco tiempo que llevo trabajando ya he tocado varios palos y ya he probado varias cosas, entonces pues la experiencia me dice que seguramente no me acabe quedando para siempre en un mismo punto. Yo tampoco sé por qué soy diseñador. Siempre digo que es lo más parecido a lo que me gustaría hacer. Soy diseñador, inequívocamente soy diseñador, pero emocionalmente, ya desde hace muchísimo tiempo, creo que no encaja con lo que mi dedicación profesional. Cada vez me veo más artesano, ¿no? Me veo un poco más, o quizá me veo más persona que autor. O sea, me parece que bueno, esto me gusta, lo sé hacer. La gráfica es una cosa que me parece absolutamente apasionante, muchísimo más que el diseño. Para mí el diseño es un proceso proyectual. Por encima del diseño, muy por encima, está a dónde lo aplicas. Es decir, lo puedes aplicar a proyectar un objeto o lo puedes aplicar a realizar un gráfico. Es un proceso proyectual que lo que asegura es el riesgo, aquilata el riesgo del error. Es decir, si lo aplicas, lo más posible es que se consigan mejor los objetivos que si no lo aplicas. Pero puedes hacer un diseño, o sea, lo que llamamos hoy un diseño, puedes hacer un libro, o puedes hacer una marca, o puedes hacer una silla sin aplicar el protocolo de diseño. Sí, sin tener, porque realmente el protocolo de diseño lo que hace es priorizar las cosas y definir los contenidos. Vamos, que es muy lógico, que es decir, primero, hacerte responsable del encargo, porque normalmente el diseño siempre es un matrimonio de conveniencia entre dos, ¿no? Y después hacer una investigación y un inventariado de los recursos disponibles para conseguir ese objetivo. Después hacer un estudio del uso y del usuario y a partir de ahí dar una solución a aquel objetivo que ha llegado por un tercero. Esto es un protocolo de diseño, pero yo puedo hacer una silla porque me da la gana, sin tener en cuenta ni los recursos disponibles, ni tener en cuenta ni el uso ni el usuario. Si al final ese artefacto me permite poner el culo, es una silla. Sí, al final es una y no tiene agujero, claro, es una silla. Entonces, pero no obedecería a los protocolos de diseño, pero sí habría proyectado una silla. Entonces, lo que pasa es que confundimos, se pasa como con lo de la cinta transparente adhesiva, que todo es Celo, pero Celo es una marca comercial. Pues esto, el proyectar algo con esos protocolos, que están muy bien, están fantásticos, es una cosa muy, muy, muy importante. ¿Por qué lo llamamos a diseño? O sea, porque las otras sillas, que si no utilizamos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Eso me marea bastante la cabeza y entonces me gusta más la gráfica que el diseño. Sí, estoy de acuerdo. Creo que el diseño es más una metodología que un tipo de producto. Y es una metodología, una forma de hacer las cosas que cuanta más variedad de objetivos la apliques, más se nutre. O sea, es una metodología que cada uno le hace una forma y en mi opinión yo creo que la mejor forma de entrenar ese músculo es aplicando la metodología al diseño y a todo lo que se te ocurra y todo lo que te apetezca. Y no hace falta que sea o sea, un encargo. La metodología, según tú crees, es el diseño. Sí. O la gráfica, no el diseño. Claro. Vamos, coincidimos. Sí, sí, sí.
y no hace falta que haya un cliente o que acabe siendo un producto. Puede ser una exploración, puede ser una inquietud, puede ser lo que sea, pero creo que a cuantas más cosas y más variadas apliques esa metodología, más mejora, o sea, más Sí. la dominas. Mira, yo creo que la gráfica es un lenguaje, ¿vale? Y es el lenguaje por excelencia. Es un lenguaje que aparece por una necesidad emocional de trascender y que además es un lenguaje y unas capacidades que son intrínsecas a los homínidos que se consideran modernos, que son no solamente el sapiens, sino neandertales y algunos más. Hasta ahora, hoy en día, se sabe que utilizan la gráfica para comunicarse y para trascender tanto los sapiens como los neandertales, que ahora están en el momento, hasta hace poco se negaba que tuvieran exactamente igual que nosotros, exactamente igual. Pero además de ser igual que los sapiens, son igual que nosotros hoy. O sea, las capacidades son intrínsecas a ese tipo de sapiens, por lo menos, y no son evolutivas. Dibujan y reproducen sus emociones exactamente igual que lo hacemos nosotros, y además pasan a lo largo de la historia. En el Paleolítico, en el principio del Paleolítico, nosotros tenemos aquí hace 35 o 40.000 años, la cueva Parpalló, hacen un dibujo, una gráfica naturalista, figurativa, para pasar 20.000 años después en la cocina a la abstracción geométrica. Y luego al macroesquemático, al naturalista, al no sé qué, va cambiando. Pero es exactamente igual. Son igual de maravillosas que pueden ser hoy. Y tiene una ventaja y una virtud con el resto de los otros lenguajes que tenemos para transmitir nuestras emociones, que desde mi punto de vista lo hace especial, que es capaz de superar el problema del espacio y del tiempo. De hecho, el lenguaje que nosotros creemos por excelencia, que es el hablado, yo siempre hago esto un poco de novelita al contarlo, ¿no? De que digo que el lenguaje, cuando se dio cuenta de la perversión que tenía, que solamente funcionaba cuando coincidía con el interlocutor en el espacio y en el tiempo, en el mismo momento, si yo ahora te digo te quiero, si tú no estás ahí, en ese momento y en ese sitio, no lo vas a oír, porque no nos sirve de nada. Entonces, al final se le bajaron los humos y se fue a la gráfica y le dijo, coño, mira, tengo este problema, tú no me lo solucionarías, tranquilo. Entonces, en el mundo occidental le diseñó 28 signos que son capaces de retener sonidos y retenerlos por el tiempo que se quiera. Y esos símbolos tienen combinaciones 1000 y pueden decir las barbaridades o las cosas más maravillosas con los mismos símbolos. Y aquella, bueno, nunca se lo ha agradecido bastante, vaya, nunca se lo ha agradecido bastante. Pero luego se puso muy celosa la música y dijo, oye tú, joder, yo estoy tocando aquí la guitarreta y si no hay nadie aquí, yo me dejo las uñas y aquí no se entera ni Dios, ya a este le has hecho los símbolos y yo qué, tranquilo. Entonces le hice unas pautas y una serie de puntuaciones que en vez de retener sonidos, retener melodías. Tampoco se lo he agradecido nunca bastante, pero bueno, eso para mí es la gráfica. Sí, eso está interesante, que tiene como esas dos vertientes del tiempo y el espacio. Y una de las cosas que me interesan ahora últimamente es sobre todo la cuestión del espacio, que ahora que vivimos en un mundo más globalizado, un poco lo que decías del alfabeto occidental, pero la música que conocemos también es una codificación de la música occidental, y ahora con Internet de repente es muy fácil darse cuenta de que no era el único código, que hay otras culturas que con milenios de desarrollo por todo el mundo, con otra forma de hacer las cosas, con otras formas de comunicarse y otros códigos que al final comparten muchas cosas. Y es igual de interesante, creo, estudiar la gráfica en el tiempo como en el espacio. Sí, la gráfica es intemporal. Sí. O sea, si no existe, si tú no haces un dibujo, no existe, pero si lo haces, aunque rompas el papel, existirá siempre. Es una cosa indeleble, no se puede cambiar. Pero sobre todo, yo creo que lo que más me ayuda a seguir ilusionado cada día más con todo este tipo de cosas es pensar que la gráfica es
comunicación. Por lo tanto, la gráfica es mensaje, pero al mismo tiempo también es paisaje, porque la gráfica no solamente tiene no solamente lleva un mensaje en sí misma, sino lleva varios. Quiere decir, si tú haces un cartel, ese cartel, la solución gráfica que das, comunica un determinado evento para un determinado público en un determinado sitio. Y lo hace de forma que no pase inadvertido, que para eso es un cartel, para que te fijes y digas, señores, hay no sé qué en tal sitio. Si te interesa, tomas nota, y si no te interesa, pasas. Pero al mismo momento de ser mensaje, es paisaje. Es absolutamente maravilloso, porque en ese momento que tú estás haciendo ese cartel y que cumple ese objetivo del mensaje, que sería tu parte profesional, aparece la sensibilidad del momento histórico en donde se produce y genera el paisaje que nos envuelve, el packaging de nuestra cultura. Entonces, forma parte, junto con la arquitectura y con las otras manifestaciones humanas, de ese packaging que explica cómo nosotros sentimos o cómo nosotros nos queremos. Ahí también entra el cómo lo lee el público en la calle, que es muy distinto. Hay códigos que están al alcance de todo el mundo y códigos que solo unas personas saben leer. Como los grafitis de la calle, pues la gente que conoce quién está detrás de esas firmas va andando por la calle prestando atención a otras cosas completamente distintas del que nunca se ha interesado por ese campo. Entonces, hay como esos tres elementos está el diseño, está el paisaje, pero también está el lector y el cómo lo va a leer, porque sí, si no también se queda en nada. Sí, Jaime, pero mira, fíjate, esas cosas son en una parte, que son en los códigos crípticos. Quiere decir, si yo pongo amor, si tú eres analfabeto, no lo lees. O sea, necesitas de un aprendizaje. Pero hay otras cosas que yo puedo expresar amor sin escribir y sin utilizar nada más que los códigos emocionales. Y también son gráficos. Quiere decir, no necesariamente tiene que haber un código que requiera aprendizaje, como por ejemplo el pictográfico o cualquier cosa, para que la gráfica funcione. La gráfica es poliédrica, es brutal, pero de brutal que es absolutamente normal. Es como la vida misma, o sea, lo importante es vivir. Y la gráfica se genera como un elemento más de vida, o sea, nosotros realmente lo que estamos haciendo, incluso los que no lo quieren hacer, estamos generando un estrato arqueológico. Y nuestro mayor inconveniente para poder disfrutar de ese hecho es que somos muy cortoplacistas. Solamente vemos más allá de nuestras narices. Es más, incluso el mercado nos obliga al cortoplacismo para inducirnos a una tensión continua, bien sea de necesidad de expresión, bien sea... y no nos deja reposar. O sea, si tú te das cuenta, tú, igual que todos los autores, igual que yo, en vuestro trabajo, yo creo que hay un 90% de esfuerzo en decirle a todos los demás que nosotros somos diferentes, además de contar lo que sea. Un esfuerzo brutal, absolutamente brutal. Como objetivo yo creo que no sé, el 80 al 90% es más allá de anunciar el concierto, es decir, pero este es el concierto, lo he hecho yo, claro. Y yo soy diferente. O sea que realmente estás comunicando, una vez más, estás teniendo como vehículo de comunicación la gráfica para decirle a los que te rodean lo que tú quieres decirles para generar la situación que tú deseas de empatía, de afectividad o de lo que sea. Entonces, todo esto, llamarle diseño, a mí me parece que se queda muy corto. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Es una sola palabra para muchas cosas. Pues el tiempo, en los libros sobre todo, yo cuando me metí en este mundillo pensaba que era como la alternativa al mundo online de las cosas que no iban a desaparecer nunca. Pues las webs se desactualizan el código y si haces papel se va a quedar para siempre. Y eso es algo que acabo desmintiendo al 100%.
El tiempo en los libros depende de siempre depende del proyecto, pero cada libro tiene una vida y tiene muchas fases en la vida del libro. Cuando más viva es cuando se está compartiendo y cuando se está leyendo. Cuando se queda en la estantería está muy bien generar archivos, pero no es la misma vida que tiene el libro. Y eso, pues me he dado cuenta que cada proyecto tiene como... Hay algunos que están destinados a venderse muy poco a poco y aguantar y llegar a más gente y a más ciudades. Y hay otros proyectos que son de interés local y momentáneo. O sea, es una cosa de ahora, de aquí, y es para el momento. Entonces, sí, pues es algo que he desmentido con el tiempo, que pensaba que los libros se iban para siempre y es mucho más complejo que eso. Sí, Paco Jimeno, catedrático de Paleografía de la Universidad de Valencia, con el que tuve la suerte de hacer uno de los pocos libros que he hecho en mi vida. Y como excusa del libro tuve la suerte de conocerlo y hablar con él, que es un auténtico placer. Y tenía una visión de los libros muy interesante, que era, los libros guardan silencio. Y tienen, si tú no les preguntas, no dicen nada. Pero si les preguntas, te dicen todo lo que saben. O sea, esa idea de no reservarse nada, esa idea de predisposición a darlo todo que tiene el libro, pero al mismo tiempo la santísima paciencia de esperar que a ti te interese lo que él sabe, a mí me gusta, o sea, me parece bonito, ¿no? Me parece que me lleva a un relato donde todos estos señores me están esperando a que un día, por casualidad, me puede interesar lo que ellos saben. Pero ese día me recibirán sin ningún tipo de reserva. Se volcarán y me dirán todo. Entonces es muy chulo, es una idea que me parece muy interesante. Hay veces que, sobre todo cuando accedes a un archivo o a una colección, es muy interesante que puedes llegar a leer un libro más allá de lo que el libro quiere que tú leas. O sea, un libro, cuando descubres su contexto, pues puedes leer sobre cómo ha llegado a fraguarse ese proyecto, a qué contexto pertenece, qué líneas de pensamiento, cómo han llegado las ideas a esas personas y qué público está interesado en ellas. Y luego a nivel diseñadores, pues claro, cómo está hecho, cómo está producido, quién lo ha diseñado, que eso es algo que son transparentes los libros, pero o sea, el diseño de libros muchas veces intenta ser invisible, pero ahí hay una información en el cómo está hecho. Yo tengo un proyecto de un libro desde hace muchísimos años, que no sé si algún día lo haré, creo que cada vez me lo veo más lejos de hacer, pero me hace muchísima ilusión, que es, durante un año, comprar los libros que me interesen. Son muy pocos, o sea, los libros que se crucen en mi vida, es decir, bueno, este libro fíjate qué bien está, sea de cualquier tema, sea de cualquier materia, y reservarlos encima de una mesa, ni siquiera puestos en los anaqueles. Y al final del año, bueno, ir viéndolos cuando los vas comprando y ir marcando lo que te interesa de cada libro. Al final del año, arrancar las páginas que te han interesado de cada uno y encuadernarlas en un solo tomo, que se llama El nombre del deseo. Sí. Me parece un ejercicio porque prácticamente muy pocos libros, por no decirte ninguno, me interesan enteros. No estamos hablando de novelas, sino libros que te aporten conocimiento, ¿no? Enteros, desde luego con la misma intensidad todas las partes del libro no. Entonces arrancar aquello que te interese sería como escribir una biografía tuya, personal, quiere decir, aquí está recogido aquellas cosas que me parecen sustancial de lo que de cada uno de los autores y de cada uno de los temas que durante este año he recogido. Me parece una experiencia, luego igual era un desastre, pero así a priori me parece... No, a mí me parece una pena total que se haya perdido la costumbre de reencuadernar, que eso es algo que antes se hacía mucho. La gente se compraba un libro en tapa blanda y si le gustaba mucho y le cogía cariño, lo llevaba a que se lo reencuadernaran en tapa dura. O se compraba un coleccionable con el periódico por fascículos y luego lo llevaba a encuadernar.
Y eso es algo que se ha hecho en muchas culturas. En China creo que también, en Japón pasaban de los pergaminos enrollados al acordeón. O luego el acordeón lo volvían a encuadernar otra vez en libro de tapadura. Y ahí, en la forma de hacer libros de hoy en día, quedan muchas huellas de esos procesos. Por eso todos los libros llevan una portadilla dentro, porque la industria está acostumbrada a que la tapa sea perecedera, no sea la forma final del libro. De hecho, muchos, los primeros libros estaban todos sin encuadernar, claro. Estaban los cuadernillos. Entonces, y por ejemplo, respecto a lo que dices, Llorens, el encuadernador que hay enfrente de la Generalitat, hace muchos años, un día fuimos a que nos encuadernaran no sé qué historia, cuando estábamos en la nave, entonces nos recibió el padre del que hay ahora, y con la hija y con el hijo, arriba en el despacho que tienen, y nos enseñó una colección de encuadernaciones que tiene, porque una de las cosas que hacía era utilizar las vacaciones de verano, de todos los años iba a un viaje con la familia, y una de las cosas era comprar algún libro, alguna edición que le gustara. Cualquier clásico, pues la edición de no sé quién, que está no sé cuánto, en una librería de Lance o nuevo o lo que sea. Ese libro que había elegido por el tema y además por la edición que tenía, cuando llegaba al taller lo desencuadernaba y lo encuadernaba como él creía que tenía que estar encuadernado, y tiene una colección de libros preciosos, absolutamente preciosos, cada uno encuadernado con la historia esa. Que creo que el hecho de que nos hayamos desacostumbrado a hacer esas cosas es como un poder que ha perdido el público. Pero también hay una razón, que es porque hoy en día donde más se consume la información es en Internet, y en Internet pues tú te haces el copia y pega, tú te haces tu Frankenstein de documento en un momento, y pues supongo que es el análogo. De todas maneras, tengo ahí un libro precioso que luego te enseñaré. Es el Corpus Vasorum Hispanorum, que es el inventariado del yacimiento del Cerro de San Miguel de Liria. Esto es una auténtica maravilla, está todo sin encuadernar. Luego te lo puedes encuadernar si quieres, es una preciosidad. Puedes hacer más cosas con las manos que herramientas te ofrece Photoshop o InDesign. Lo que pasa es que tienes que aprender a usar esas técnicas. Entonces es un campo infinito de aprendizaje que a mí me encanta y me parece súper interesante, pues, aprender técnicas de impresión, técnicas de collage, y creo que es algo que no hay que esperar. Alguna vez sí que me he visto en la fase de me gustaría poner esto en práctica, pero estoy esperando a que me llegue el proyecto perfecto. Y con el tiempo me he dado cuenta que no, que es mejor meterte a hacer lo que tú quieras, y si no hay un proyecto no pasa nada. Lo importante es aprender a hacer la técnica que te apetezca y añadir eso a tu cartera de posibilidades. Para a la hora de abordar cualquier proyecto, pues tienes un mayor rango de forma de hacer las cosas, de resolver los proyectos. Uso mucho el transfer. El transfer de impresora láser y... ¿Te enseñó Didac? Sí, que se lo enseñaste tú, sí, lo sé. Sí, sí. A Carson también, ¿eh? Sí. A David Carson aquí en el estudio también. Y se llevaba el disolvente y yo digo, que te van a encerrar, tío, párate ahí. Apareció un viernes ahí. Pues sí, me lo enseñó Didac y me lo contó que se lo había enseñado tú, y desde que lo uso que siempre he sabido esta técnica originaria de Dani. Para que las nuevas impresoras van peor que las antiguas. Sí. No sé, las manos, yo creo, me siento muy privilegiado. O sea, desde niño he nacido en una casa con taller y otra casa, mis dos abuelos, unos eran agricultores y otros tenían taller. Entonces, me he hecho los juguetes yo, me hacía los juguetes mi abuelo, luego me los hacía yo, luego no sé qué, y siempre he tenido un taller cerca y no podría vivir sin un taller. De hecho, desde, no lo sé, pues quiero pensar que desde los 11 o 12 años yo llevo navaja en el bolsillo, y sin navaja soy la mitad. O sea, pero con la navaja hago todo. O sea, todo es todo.
La saco para cuando estoy montando, para pegar los papeles con Spray Moon, saco la navaja para cogerlo de la punta. Cuando hago no sé qué, es una herramienta que es como un dedo más de la mano, ¿no? Las manos para mí son fundamentales, es un elemento de expresión, o sea, puedo tallar, puedo hacer muchas cosas, las pienso en volumen. Yo lo bidimensional, cosa que podría pensarse que es como una obsesión porque es lo que más cosas tengo, siempre lo veo en 3 dimensiones, nunca lo veo en una dimensión. De hecho, cuando compongo textos, que lo hago pocas veces, en todos los años que llevo como diseñador gráfico, yo creo que no he alineado un texto en mi vida. Siempre los pongo desalineados. Primero no sabía por qué era, porque decías, bueno, ¿y por qué se tienen? Pues no lo sé, no tengo una razón por qué se tienen. Luego me di cuenta que realmente sí que los estaba alineando, pero lo que estaba haciendo era cambiar la perspectiva. Dejaba que el ojo lo alineara. O sea, yo pongo una cosa en el mismo plano y la tengo que alinear, pero si las pongo aquí, si yo me giro, esto cambia de sitio. Claro. Y si me giro, cambia de sitio. Entonces, si eso se puede reproducir en las 2 dimensiones, estás generando una interpretación del espacio tridimensional. De todas maneras, yo soy más de diseñar muebles gráficos que de hacer ambientaciones gráficas. Realmente, cuando la mayoría de diseñadores trabajan, y lo hacen fantásticamente bien, amueblando habitaciones gráficas, ¿no? Cogen el DIN A4 y dicen aquí una alfombrita Pantone 382, aquí voy a poner un panel de textura Bodoni no sé qué, no sé cuántos, aquí pongo, bueno, pues cuando ponen aquel mueble auxiliar que es el logotipo de no sé qué, lo ha hecho Dani, o sea, yo hago el mueble. O sea, luego la composición también, pero no de una manera natural, no me atrae tanto. O sea, sí, creo que es más potente cuando... O sea, el mueble, entiendo un poco que te refieres a cuando hay una resolución que viene de un único gesto, un único concepto. Sí, un logotipo. Un logotipo es un mueble, un Claro. pictograma es un mueble. Son cosas que no requieren modificación, que son en sí mismas lo que son y estén donde estén, mantienen su contenido. Yo de broma me río un poco de la parte del diseño de, ay, es que no me han impreso bien el color. ¿Por qué? Hombre, yo puse un 186 rojo y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Ay, es que me han cambiado el papel, y lleva un disgusto que te puede morir. Joder, pues vaya mierda de diseño, que no es capaz de aguantar un poquito el rojo para allá y el papelito un poco para acá. Yo soy más defensor de las cosas mucho más incondicionales, ¿no? Un poco más cartesianas, que son lo que son, pase lo que pase, estén donde estén, y estén lo bien cuidadas que estén. Luego, las muy cuidadas son muy bonitas, ¿no? Son muy agradables, pero yo creo que eso es para la distancia corta, un poco para el cariñito. Sí, lo ideal es que funcione en cualquier contexto. En cualquier lado, arrugado en la calle. Claro. Nos estamos olvidando del vivir para generar solamente el soñar. Y entonces capturamos el presente, lo convertimos en una pieza o en un trofeo de caza, actuamos de taxidermista y lo colgamos en una pared que se llama Instagram o cualquier otra cosa, para que los demás vean algo que no has vivido, pero que es muy bonito. Sí, es un reflejo de los tiempos. Entonces, esa falsa realidad, o le deberíamos de poner puertas para poder entrar y irnos allí a tomar un café, ¿no? O sea, que está muy bien, ¿no? Y también creo que una cosa que tienen a favor los libros es que en Instagram y en las redes sociales todos estamos un poco a la orden de los algoritmos. Los algoritmos deciden qué ves y a qué velocidad lo ves, cuándo lo ves y por qué lo ves. Y algo que me gusta de los libros es que tienes la capacidad tú de decidir a qué velocidad quieres que se lea esa narración, en qué orden, por qué, a quién se lo vas a hacer llegar. Como que es un poco una lucha que no creo que llegue a ganar nunca, pero es una... Sí, lo que decía Paco Jimeno, están callados esperando que algún día te pueda interesar lo que tienen. Exacto. Y cuando eso se dan.